Ahí nos vemos, mirá. Ya aparecemos. Perdimos Perdimos un compañero, compañero. pues. Ya arrancaron las Se bajas. fue a la guerra en Medio Oriente. No hace ni 2 meses que arrancamos y ya perdimos un compañero. Tenemos un compañero ausente. Hoy no vamos a poder hablar de habilidades sociales, de inteligencia emocional. Pero bueno, hoy viene una charla bastante finanzas, bastante económica. Para quien les interesa todo este mundo hermoso de la economía, de las finanzas, el mercado, les va a gustar esta charla, este stream. Y además lo bueno que queda grabado, pero estando en vivo pueden despejar las dudas en el chat, que eso es lo mejor. Hoy tengo el mate yo solo, no sé, como Julio no toma mate, Yo no tomo mate, es algo que voy a tener que cebar yo nunca solo. me pude amigar, Pero quiero cebar mejor que Caco. La otra vez de Caco me cebó unos mates todos lavados. Agarra cualquier mate Dejá. también. Dejá que lo escucho a Frank, que lo está hablando de seguro. Che, muy bien el tema ilimitado. ¿Cómo te sentiste el otro día? Me gustó. Muy buena charla, aparte. Yo que uno tiene seguro de por sí de algo, siempre tiene seguro. Y bueno, saber de esas cosas a mí me sirvió bastante. Encima cosas del día a día, ¿viste? Che, yo voy a chocar, quiero asegurar el celu, la casa. Sí. Bueno, eso de Seguro de accidentes vida, laborales, plomero. viene el plomero y le tengo que pagar el seguro, eso que no sabe nadie. No, eso me dejó de cara. O sea, no quiero llamar a más nadie. No quiero llamar ni a un plomero más. Así que necesitamos seguro para todo. Para todos. Igual sí, la verdad es como decíamos, no hay que escatimar en el gasto del seguro. Es un gasto que, si podés ir con una buena compañía, como lo dijo Fran, el invitado la otra vez, andá con una buena compañía, asegurate eso, Sí, ¿entendés? sí, no hay que escatimar en el seguro. No hay que escatimar. Son gastos, viste, necesarios que después, cuando te surge un problema, un imprevisto, Ni hablar, te salva tener un buen seguro. ni hablar. La verdad que sí. Así que bueno, Juani, ¿qué tenemos para hoy? Arrancamos con hoy y arrancamos con una jornada bastante negativa. Yo creo que ya hoy me hablaron un montón de personas diciendo ¿qué carajo hago? Tengo la cuenta comitente en rojo. ¿Por qué? Porque claro, uno se mete a invertir acciones y todo, mercado volátil, ya todos conocemos, y el gran problema es también en muchas carteras es la gran concentración en un sector. Entonces, vos tenés una gran concentración en inteligencia artificial, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Inteligencia artificial, en semiconductores, en software, en empresas relacionadas a la tecnología y todo eso. Y claro, cuando hay noticias que no gustan del entorno, se viene el mercado bajista y bueno, ¿Y hoy qué pasó? impacta en toda la cartera. Hoy lo que pasó y lo que viene pasando estas últimas semanas es, primero, arranquemos con la famosa guerra en Medio Oriente. Ya sabemos, ahí si quieren ir dejando sus opiniones y bardear, para no decir otra palabra, y bardear a Irán, Israel, a Trump, para que se dejen con este quilombo que ya nos tiene cansados. Bueno, la guerra en Medio Oriente viene desde finales de febrero más o menos, Sí, principio de más o menos. marzo. 4 o 5 meses. casi. 4, 6, 5 meses, viene hace un tiempito. Va y ven, hace un tiempito también que vienen con, bueno, la terminamos, llegamos a un acuerdo de paz, pasan 2 días, o inesperadamente llega el fin de semana y Trump dice, vamos a bombardear Israel. O Irán dice lo contrario también, vamos a bombardear. Bueno, Mucha manipulación de mercado también. mucha. Y bueno, justamente el mercado, cuando hablamos del mercado, al mercado no le gusta esto, es decir, se presenta un dato económico. Y cuando yo digo al mercado no le gusta esto, no estoy diciendo a los inversores comunes como nosotros no le gusta esto, porque, a ver, sale un dato de inflación de Estados Unidos, no me gusta, no voy a salir a vender Google apurado. No le gusta al mercado, no le gustan los grandes fondos, a las grandes instituciones, a las grandes empresas, a todas las ballenas que manipulan el mercado. A ese mercado no le gusta, y como a ese mercado no le gusta, es el mercado con más liquidez, el mercado que mueve más capital, y el mercado que te hace caer y subir a la bolsa. Así es. Lamentablemente hay que aceptar ese juego, hay que aceptar esos jugadores. Nosotros como inversores minoristas hay que aceptarlo, porque es así. Tenemos que no dejarnos llevar por ese pánico que generan estos grandes jugadores. Y bueno, Adaptarte a las reglas de juego, básicamente. hay que adaptarse a eso. Hay que adaptarse a eso porque no tenemos ese capital como para mover todo el mercado. Y bueno, justamente lo que está pasando es eso. Guerra en Medio Oriente continúa. Todavía hasta que no se firme un papel, yo no voy a decir terminó la guerra en Medio Oriente, porque no hay acuerdo formal, no hay pacto formal, y todavía los ataques continúan. El estrecho de Hormuz, que es por donde pasa gran parte del suministro global de energía, de petróleo, sigue cerrado, sigue restringido.
Hoy leí un dato que por día pasaban 140 buques de petróleo por el estrecho. Hoy está casi inexistente eso. 140 un día normal. Un día normal. Es el 20% de la oferta de petróleo mundial. Del mundial. Es una locura. Es una locura. Y pensá, está bien, Estados Unidos tiene ahora tiene con Venezuela, tiene otras cosas, Latinoamérica también, pero pensá en Europa. ¿Europa de dónde saca el petróleo? Justamente de ahí. China también. China también. Entonces a esos países, y justamente también las acciones de esos países son las más castigadas en este sentido por esto mismo, o las que caen más agresivamente. Pero bueno, teniendo en cuenta ese panorama, el petróleo sigue caro, por más que ahora se volvió a situar por debajo de los $100 por barril, es un petróleo carísimo. O sea, si te pones a pensar, febrero, que estaba menos de 50. Sí, claro. O sea, es una locura. Es una locura. Sí. Entonces, claro que los datos del contexto no van a gustar. ¿Cómo van a gustar si el petróleo sigue caro, afecta al crecimiento económico y afecta a la inflación global? Bueno, el otro día había leído, mayo contra mayo, petróleo había aumentado un 80%. No, es una locura. Pero bueno, países como Argentina, con este cambio de matriz energética que vamos a hablar después, se benefician de esto. Tal cual. Vos tenías un petróleo en la zona de 50, 60 dólares y ahora está en la zona de entre 80, 100, 110, se mueve. Y recordemos que Argentina hoy en día es un país exportador de petróleo. Entonces eso trae divisas, trae dólares al país y por lo menos te ayuda a morigerar un poco el tema del tipo de cambio acá adentro. Tal cual. Bueno, eso está bueno que lo aclares y es también el sentido de por qué muchas energéticas argentinas también están resilientes, por así decirlo en este contexto. Estábamos hablando recién con Juli de YPF, que es en Fundamental, debe ser de la mejor empresa de Argentina, si no me equivoco, sí. La que más volumen maneja, la que mejores proyectos e inversiones tiene a futuro, no solo eso, sino que proyecta mucho a futuro, y la que más se está expandiendo. Entonces, a nivel, está bien, hoy también lo mismo decíamos con Juli, a nivel análisis técnico, bueno, podemos esperar una corrección natural, obviamente, en este tipo de activos. El otro día fue que Horacio Marín, que es el presidente, el CEO de YPF, decía que espera que sea top 20 empresas petroleras del mundo. YPF. ¡Qué locura! Hoy vale la mitad de Ford y la idea es que llegue a alcanzar esos niveles. ¡Qué locura! Así que es una locura lo que puede crecer una empresa argentina cuando somos un país chiquitito y las empresas acá no valen nada con respecto a lo que pueden valer en Estados Unidos. Nada, y se manejan es un mercado muy pobre en la Argentina. Es muy pobre, poco líquido. Entra un jugador muy fuerte y ya te mueve y te tambalea todo el mercado. Tenés a Milei en el balcón con Bullrich y ese suceso boludo, por así decirlo, te mueve todo el mercado. Y como pasó. Y eso pasa cuando hay cuestiones políticas, pero no a ese nivel, digamos, que son boludeces, por así decirlo. Pero bueno, el contexto sigue así, el contexto sigue de inflación alta. El dato de Estados Unidos justamente hoy dio una inflación alta del 4,2% anual. Para Estados Unidos, uno que vive en Argentina dice un 4,2%. Eso lo tenemos en un mes. Es un brazo, pero bueno, para Estados Unidos es un montón eso. Es un montón. Y bueno, el tema no es que viene por... El miedo no viene por la inflación en sí, viene por las tasas de interés. Ahí va. Ahí viene el problema. ¿Qué pasa acá? El Banco Central de Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el dato que más mira siempre es el de la inflación. Y desempleo. Desempleo e inflación. Y ve cómo está la economía, si está en recesión o si está en crecimiento. Ahora, si ve que el dato de empleo, como dio en Estados Unidos, si no me equivoco, la semana pasada, o hace unos días... El viernes creo que fue. El viernes. Sí. El dato de empleo de Estados Unidos dio positivo, dentro de todo. El doble de lo que esperaba, creo. Fue el doble, o sea, quiere decir que se están creando más puestos de empleos. Esto quiere decir que también va a haber más personas, más sueldos, más personas que van a gastar y más personas que van a aportar más flujo de dinero a la economía. Entonces, ¿qué hace la Reserva Federal? Para querer bajar la inflación, controlar y enfriar la economía, hace más cara la plata. Ahí va. Hace más cara la plata, vuelve, porque subir las tasas de interés por parte de la Reserva Federal o de un banco central significa hacer más caros los préstamos, los créditos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la persona común? No va a usar tanto la tarjeta de crédito para consumo, por más que haya más puestos de empleo, porque es más caro pagarla después con los intereses. Entonces, no solo la persona común, sino también lo mismo pasa para las empresas. Financiarse le es más caro. Y bueno, ahí entra esta cuestión de el ahorro y no. Y hay un dato también que es muy importante y está muy bueno, y es que acá en Argentina no se practica, pero las personas en Estados Unidos
muchos piden crédito para invertir en acciones. Es una locura Eso te iba a decir, creo que un dato muy importante a tener en cuenta es que Estados Unidos es una economía muy apalancada, a diferencia de lo que es en Argentina, y el movimiento de las tasas de interés repercute demasiado. Mucho. ¿Por qué? Mucha gente, más de la mitad de la población allá, saca un crédito hipotecario a 30 años. Tal cual. Acá, si analizás sobre porcentaje de PBI, es el 0,2%. Allá es arriba del 50%. Entonces, un movimiento, las tasas de interés hacia arriba, más que nada la gente que saca tasas variables también, eso te pega de lleno y decís, che, me encarece el valor de mi cuota hipotecaria, ese aumento de tasas. Entonces yo tengo menos ingreso disponible y es un poco lo que decías vos. Claro. ¿Cómo se enfría la economía? Yo aumento y encarezco el crédito, ya sea mi crédito crédito hipotecario o crédito personal que haya sacado en el banco o alguna línea de consumo. Para que haya menos consumo. Para que haya menos consumo, justamente, y tu ingreso disponible para otras cosas sea menor. Tal cual. Es un poco la lógica. Y también, como Estados Unidos, como la referencia a nivel mundial, una suba de tasas en Estados Unidos repercute de manera negativa en los países emergentes. Obvio. ¿Por qué? El bono, tenés el bono de Estados Unidos rindiendo un 5% anual, te vas a arriesgar por el AL30 a 7%. Claro, ahí está, El exactamente. riesgo que te ofrece un bono de Estados Unidos no te lo ofrece un bono de Argentina. Así es, un poco lo que comentamos siempre, por qué Estados Unidos se considera con la tasa libre de riesgo, porque tiene la máquina de imprimir dólares en su casa. Tal cual. Entonces, ellos emiten deuda, es como que vos digas, che, la verdad que el sueldo no me alcanza, pero yo tengo una máquina de imprimir pesos en mi casa. Y te digo, che, Juan, ¿y me prestás 2 millones de pesos? Y vos me decís, y si tenés la máquina en tu casa, te presto lo que quieras. Claro. Total, Me vas a imprimir y me lo vas a imprimir. devolver. Che, el sueldo no te alcanza, pero en última instancia vas a imprimir y me la vas a dar. Bueno, esa es un poco la lógica con la que Estados Unidos se está endeudando. Tal El cual. problema es que, bueno, ya vienen arrastrando un déficit importante, el aumento de la deuda se está haciendo insostenible. Hoy tienen un déficit de 7 puntos del PBI que en los próximos años se espera que se vaya al 9%. Claro. Eso le pega de lleno y encima con tasas altas en este contexto. Entonces la justamente bola de también por deuda eso- se hace cada vez más grande. Y justamente también por eso Trump está con todas estas medidas agresivas de conquistar Venezuela, conquistar el petróleo de Irán, aranceles por todos lados, porque quiere obviamente diferentes tipos de ingresos en las diferentes economías del mundo y que todos dependan de él, Tal cual. básicamente. Sí. Es un tipo de presidente que es bien nacionalista en este caso. Yo siempre digo, Trump es lo contrario a lo liberal. Trump no es para nada liberal. Se dice que es liberal, pero no es liberal. El tipo es muy proteccionista con su país. Sí. A mi modo de vista, ¿no? Ni hablar del tema de aranceles que hubo en abril del año pasado. Otro. Un quilombo impresionante con los aranceles, que a Europa le pongo 100%, a China 200%, A China 200, ¿no? después te bajo, que te subo, y ahí tambaleó el mercado, cayó un 15% el S&P. Creo que fue en abril, octubre. abril 2025. Abril Y después hizo la B corta. Ya, sí, recuerdo. Fue a Claro, principio bueno, de año. y ahí justamente pasó esto que estamos Fue diciendo. el Liberation Day, creo que fue el 2 de abril. Sí. Y bueno, justamente pasa esto que estamos diciendo. Contexto complicado, clima desfavorable. ¿Qué hace el inversor? ¿O qué hace también? Vamos a hablar del mercado de los grandes fondos. ¿Qué hacen los grandes fondos? Los grandes fondos van a decir, me voy y me compro los bonos del tesoro que me ofrecen un 5% anual. ¿Para qué me voy a arriesgar de acciones que pueden caer un 20%? Y ahí pasan las ventas. Y ahí cae el mercado. ¿Qué mercado cae? Los activos de más riesgo. Entonces ahí justamente vamos a ver caer acciones tecnológicas, inteligencia artificial, sacando lo energético que quizás sube por la guerra en Medio Oriente. Después los activos de más riesgo, como también puede ser las criptomonedas y todo entra dentro de ese segmento. No estoy viendo cómo caen. estaba el XLE, el ETF de energéticas. ¿Viene bien? viene remontando. Bien. Creo que hoy remontó un poquito. Es más, hoy se evidencia esa rotación de capital que hay en el mercado. Y no solo a lo energético, que en lo energético muchos lo están usando para un trade, porque no sabes cuando Claro. es mucha especulación y depender de un contexto incierto, por así decirlo. Bueno, ayer veía todas las empresas de inteligencia artificial cayendo 7-8% y el XLP, que es un ETF que engloba a todas las empresas de consumo masivo, estaba 2% arriba. Lo defensivo es así. Y también ¿por qué? Porque gran parte de lo defensivo, el inversor, el mercado, volvemos a hablar del mercado, en este contexto está buscando rendimientos, intereses. Entonces, por eso no se refugia en el oro y se refugia en el dólar.
Por eso el dólar hoy está más fuerte que hace unos meses atrás, antes de la guerra. ¿Por qué? Porque los bonos de Estados Unidos te pagan intereses. El oro no te paga intereses. Pero ¿qué más te puede pagar intereses, entre comillas, dentro de la renta variable? Bueno, los dividendos. Los dividendos, ¿qué acciones son más características por pagar dividendos? Defensivas. Las más defensivas. Coca-Cola, McDonald's, el ETF XLP, P&G, Walmart, Pfizer. Todas esas. Y que además coinciden con empresas estables y sólidas a largo plazo, obviamente, y que son más tranquilas. Es decir, si caen menos agresivamente que lo que cae Micron Technology, que lo que cae Microsoft. Dato muy importante a tener en cuenta cuando analizamos esto que dice Juan es el beta. ¿Qué es el beta? El beta. Bueno, el beta es básicamente un indicador financiero que te sirve como para comparar la volatilidad y el riesgo o la variación que tiene el precio de la acción comparándolo con el promedio del mercado. Bien. Es decir, supongamos que el promedio del mercado, la beta es 1 y yo voy a invertir en Nvidia que tiene una beta, si no me equivoco, mayor a 2. Eso significa que Nvidia diariamente se mueve mucho más agresiva o el doble que el promedio del mercado. Ahora, si la beta es menor a 1, al revés. Significa que la acción, por ejemplo Coca-Cola, creo que tiene una beta de 0.30, 0.20, se mueve más lento que el promedio del mercado. Está bueno la beta como indicador porque te ayuda a elegir acciones dependiendo de tu nivel de tolerancia al riesgo. Así es, muy importante. A ver, la gente dice, no, yo quiero un beta alto porque cuando sube más que el mercado. Pero cuando baja, también baja más que el mercado. Entonces eso es muy importante a tener en cuenta, más que nada para los que quieren poca volatilidad en la cartera. Yo siempre tengo un dicho de que acá todos los clientes vienen y dicen, no, yo quiero una cartera agresiva, pero cuando ven un 20-30% abajo la cartera, no todo el mundo se la banca y ahí es donde empiezan a decir, che, ¿qué hacemos? ¿Vendemos? No. ¿Viste? Entra este miedo Claro. a decir, ¿qué hacemos? Entonces, ante la duda, siempre tener bien diversificado el patrimonio y también invertir en empresas, como dice Juan en este caso, que tengan beta menor a 1, o sea, tenés que tener tu parte defensiva. Si no querés tener renta fija, tratá de tener empresas conservadoras. Total. Mirá, yo me considero, por años y todo también, porque soy joven, pero me considero agresivo. Y agresivo me refiero a compro, o sea, una vez antes de las elecciones legislativas el año pasado, compré Galicia y había meses que la tenía 40% abajo. ¿Vendí? No me interesó. Esperé a las elecciones y después de las elecciones vendí un 20% arriba. Sí. Pero eso es ser agresivo de verdad. Bancar cuando la tenés 40% abajo, y cuando digo 40% abajo es 40% abajo. Es una locura. Es una locura, pero te la tenés que bancar si decís que sos agresivo. Ponés $1.000.000 y tenés 600.000 pesos. Tengo 600.000 pesos. Pero también dentro del portafolio yo soy consciente y digo, tengo un 10% en activos defensivos. Bien. Entonces, la tengo a Fini acá. Ya tenemos a Fini, nueva integrante. Se la damos acá, nueva integrante. Vino a reemplazar a Caco. Fallas técnicas con Fini. Bueno, justo de hecho, hoy tuve el caso de un cliente que había estado asesorado por, viste, esos asesores que te dan los agentes de bolsa. Sí. Vos cuando te abrís una cuenta en un agente de bolsa y no tenés un productor externo o un conocido que te asesore de primera mano, el broker te va a otorgar uno. Y me mostró la cartera que le había hecho, eran 10 millones de pesos. Y él dice, no, haceme algo agresivo. Y le compró todas empresas de inteligencia artificial, semiconductores. No, ¿cuándo? El viernes. No. Entonces, ya estaba como 10% abajo la cartera en general, ya había perdido $1 millón en tan solo 3 días. Y el flaco me vino a preguntar, che, ¿y qué onda? Entonces eso es muy importante tener en cuenta, o sea, si vos podés ser agresivo, más que nada la gente que recién arranca a invertir y es su primera vez, hace un poco de eco, voy a ver un poquito. Más que nada, a ver, una persona como vos que decís, che, la verdad que yo entiendo de mercado y puedo bancarme un 40% abajo porque entiendo los riesgos, eso es lo importante. Pero mi consejo a alguien que recién está arrancando, que no haya invertido nunca, es, a ver... Arrancar más tranquilo y va el riesgo progresivo que sea. Claro, no mandarse de una a todo lo agresivo, decir, no, lo que subió 300% el último mes, dame todo eso. Claro. Porque después te vas a comer una baja de 20-30% y no salís más de eso. Tal cual. Y también lo que pasa con esas acciones con el rally que venía la inteligencia artificial, justamente, a ver,
yo no hubiera tomado la decisión el viernes de comprar toda inteligencia artificial, no solo por el contexto, sumado al contexto, sino porque muchas de esas acciones también, yo las veo caras. O sea, estaban todas en máximos precios históricos y, o sea, yo soy fundamental, pero también soy en parte análisis técnico. Entonces, no voy a tratar de comprar cuando ya subió el SMH. Era así una flecha para arriba. Boludo, pero estamos hablando de la guerra de Medio Oriente. Desde que empezó la guerra de Medio Oriente subió un 80%. Claro. Hay una divergencia entre el contexto y este tipo de acciones. Y obvio que van a tener sus pausas y sus correcciones con toda la subida que tuvieron. Tal cual. El mercado, recordemos siempre que se mueve en formato serrucho. O sea, vos no podés pretender, los árboles no crecen hasta el cielo ni las raíces hasta el infierno. Esa frase también me quedó grabada. Y es un poco eso. Si vos ves una acción o un ETF que viene subiendo 300% hace 2 meses, 3 meses, en algún momento va a corregir y va a corregir fuerte. O sea, posiblemente 20-30% te comas porque va a ser lo normal y lo sano. Lo natural del mercado. Y también que esté en máximos históricos no significa que ya retroceda, puede subir un poco más. Pero ahí el riesgo, cada vez que está en máximo... Costo-beneficio no te cierra. No te cierra. Es una relación riesgo-oportunidad, riesgo-recompensa, riesgo-beneficio que no es coherente con lo que vos estimás ganar. Porque sí, te puede subir un 5% más, pero vos no sabés el momento en el que va a empezar a corregir, y en la que empieza a corregir, ese 5% más que subió te puede caer en un 15%. Y ahí perdés en la relación riesgo-beneficio. Además, recordemos que no es lo mismo cuando tu portafolio cae que cuando sube. ¿A qué me refiero con esto? Vos tenías 10 millones de pesos invertidos. Tu portafolio cae un 50%. Vos te vas a 5 millones. Para recuperar lo que vos tenías en el momento inicial, necesitas que suba un 100%, no un 50%. Y eso es lo que mucha gente se confunde. Si a vos te baja un 50%, tiene que subir un 100%. Total. Y mientras más agresiva es la baja, si baja un 90%, tiene que subir un 900% para volver al punto cero. Entonces, muy importante el tema de exponerse a estos máximos históricos, porque cuando te comes la bajada, tiene que subir mucho más para compensar lo que ya perdiste. Y también, esto es importante, es mucho también lo que se vende en redes sociales. Eso, no se dejen llevar solo por lo que se vende en redes sociales. Mirá que ambos somos creadores de contenido, pero dentro de nosotros somos honestos en nuestro trabajo que hacemos, pero también el marketing de las empresas, y pasa justo con una pregunta que hicieron ahí con SpaceX, el marketing te hace actuar impulsivamente y bueno, después compras, te comés la baja y decís, qué boludo, tendría que haber esperado. Y sí, pasa eso también. O sea, las noticias te salen después de que subieron las acciones. No te van a decir, oh, mirá, Microtechnology, comprala ahora y mañana sube un 200%. No, te van a decir cuando ya subió un 200%. Entonces, eso ténganlo en cuenta y hagan sus propios análisis. Partiendo de la base que nadie sabe a ciencia cierta cuánto va a subir ni en qué momento. O sea, nadie tiene la bola de cristal. Vos podés hacer un análisis y puede salir mal también. Pero no se dejen llevar un poco como dice Juani. Si querés vayamos leyendo un poco las preguntas, creo que tenemos un gráfico sobre SpaceX y lo podemos justo nos quedó mencionar. ¿Qué piensan de la salida a bolsa de SpaceX? ¿Es una buena oportunidad de compra en el corto plazo o es más conveniente esperar? Vamos a ver, con esta pregunta, este gráfico la verdad está muy interesante. Ahí se los comparto. Acá. Este gráfico lo saqué de un yankee que lo hizo y bueno, junto a mi compañero lo pasamos al español obviamente, si no se entendía nada. Creo que se ve bien ahí. A decir, mira, se puede marcar. Bueno, este gráfico básicamente lo que nos muestra es probabilidades de acciones que salieron a la bolsa y qué pasó luego. Esto no es ninguna predicción, como dice ahí, es un camino plausible y no predicción, porque puede pasar otra cosa. Pero bueno, ponemos ejemplos, Tesla pasó por este momento, Nubank pasó por este momento, Uber cuando salió a cotizar pasó por este momento. ¿Qué pasa cuando SpaceX sale a la bolsa, que lo va a hacer este viernes? Todas empresas muy similares al hype que hay generado hoy sobre esta, así que podría aplicar tranquilamente. Tranquilamente, se está generando un marketing, novedad, toda la gente euforia total. Y bueno, eso es lo que pasa, sale a cotizar a la bolsa. ¿Cómo sale a cotizar a la bolsa? Por los grandes fondos que ayudan a salir a la empresa para que debute en la bolsa.
sale la bolsa y ustedes tengan en cuenta que quizás los primeros días se mueva fuerte, explote el precio. Quizás sea el primer día, quizás sea solo el viernes, quizás sean unas horas nomás, nadie sabe, obviamente, por eso digo que no es predicción. Pero esto es comportamiento de patrones históricos para ver qué puede pasar, ¿no? Bien. Sale, acá vemos lo primero, lo del pico del hipo. Sale la bolsa y llega a ese pico del hipo. Entonces, mirá, volvió Fini. Ahí está. ¿Se fue? Sí. Sale a la bolsa, explota, ¿no? Esto es lo que pasó con Tesla. Después de salir a la bolsa, esos grandes fondos, ¿qué hacen? Empiezan a tomar ganancias. ¿Por qué? Porque las lanzaron a la bolsa y ya están con un rendimiento totalmente positivo. Entonces empiezan a tomar ganancias, empieza a caer levemente la acción y ahí entran los inversores minoristas. ¿Quiénes son los inversores minoristas? Vos, yo, la gente que nos está viendo, los inversores comunes. Después ahí hay un desinflado del hype, básicamente. O sea, termina el hype, termina vayan todos a comprar SpaceX, pero sigue cayendo la acción. Entonces, ahí las personas que invirtieron cuando estaba cayendo un poquito más, después de todo ese hype, después de toda esa euforia generada por todo el marketing, toda la novedad que tiene y todo, ahí empiezan a salir y empiezan a vender los inversores comunes en pánico, vendiendo con pérdidas, con incertidumbre, con miedo. Hay un detalle muy importante acá, que generalmente cuando una empresa sale a bolsa, también le dan acciones a los empleados, a los directivos, y ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Esto se llama lock-up. Básicamente, por ejemplo, ahora sale SpaceX el viernes, IPO, sale a cotizar en bolsa. Bueno, muy probablemente tenés esto de, le dieron acciones a los directivos, empleados, y tienen un periodo donde esas personas no pueden vender. Tal cual. ¿Cuándo es el lock-up? Generalmente a los 180 días. Es decir, a partir del mes 6, toda esta gente, si quisiera, podría salir. Claro. Entonces, en general, como vos decías, en caso de Nubank y demás, pasaba esta suerte de venta masiva de los propios insiders que les habían dado acciones al momento de la salida a cotizar en bolsa. Total. Eso es un detalle muy importante a tener en cuenta. Se va a dar en el mes 6, más o menos. Total. Bueno, y ahí tenés un impulso más de venta. Entonces, tal cual. Entrar por FOMO en los primeros días es un error y es mucho riesgo. A ver, ¿te puedes arriesgar? Sí, puedes arriesgarte a tener o a lograr una rentabilidad en muy pocos días, pero una opción de mucho riesgo, dependiendo de tu perfil, obvio. Pero es un riesgo justamente por este gráfico. Y fíjense también, esto pasó con el caso de Tesla. Después de la salida de los minoristas, de los inversores minoristas, en donde entran en pánico, hay un periodo ahí lo pone como dinero muerto, un periodo donde la acción no sube ni baja con demasiada volatilidad, se mantiene bastante estable. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer las dudas en el mercado y se forman como un cajón, digamos, en gráfico, en donde la acción va así, no marca una tendencia. Casi nada. Sin volumen en general. Sin volumen, poca liquidez, hasta que empiezan a aparecer, capaz que después de, como lo dice el gráfico, después de 2 años, después de 1 año, después de 3 años, siempre dependiendo de cómo le vaya a la empresa, ¿no? Empiezan a aparecer unas miradas más optimistas y empiezan a aparecer las oportunidades. Y en esas oportunidades, y cuando el dinero está quieto ahí, no somos los únicos que vamos viendo eso. Los grandes fondos van comprando de a poco en silencio, sin notificarlo. Van comprando de a poco, pero cuando se empieza a ver la oportunidad es cuando esos grandes fondos están comprando más agresivamente y van acumulando, y es lo que dice ahí, acumulación institucional, van acumulando cada vez más. Las ballenas. Las ballenas. Entonces, ¿cuándo está la oportunidad? Quizás cuando el dinero está muerto, si la empresa fundamentalmente acompaña. Cuando el dinero está muerto, es decir, en el periodo ese, más allá de acertar o no el timing perfecto de compra, por así decirlo, acá lo que uno quiere es comprar valor, por así decirlo, de esta empresa, que promete a futuro. Pero la oportunidad puede estar en la etapa y en la fase de dinero muerto, no en las primeras fases, en donde corremos el riesgo de que el activo caiga por la toma de ganancia de los grandes fondos. Tal cual. Bueno, un poco como conclusión, yo no me apresuraría a comprarla en el momento cero. También va a salir a un precio exigente, o sea, no es que va a salir regalada. Y como marca Juan, y un poco, no estamos haciendo futurología, pero es un poco lo que termina paseando después de cada IPO, que es cada salida a bolsa de este tipo de empresas, sumando el tema de los lock-up, que los insiders terminan vendiendo, quizás
las estimaciones de ganancias eran mayores a las que realmente terminaron siendo, muy posiblemente este tipo de empresas terminan teniendo una buena corrección en el mediano plazo. Y hay que ver, también se tiene que formar un poco el precio, ver... Analizar un poco el gráfico. También. No invertir, o sea... Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, total. Esa es la palabra. Hay que darle tiempo a que madure para poder analizar un poco la historia de la empresa. Así es. Si no, acá no analizamos ningún tipo de gráfico. Estamos analizando este gráfico, que es un gráfico no de SpaceX, es un gráfico de probabilístico. Estamos hablando, pero no tenemos el gráfico de SpaceX, no sabemos cómo se comporta el precio, qué tan volátil va a ser. Seguramente sea volátil, seguramente siga el camino un poco de Tesla, porque son empresas de una persona disruptiva también, y es un sector disruptivo. Pero bueno, hay que analizar y hay que ver cómo se comporta, no actuar por FOMO. Ni hablar las personas que dicen voy a hacer all-in en esta empresa. O sea, el que se quiere, el que dice, che, la verdad que no aguanto, quiero hacerlo sí o sí, bueno, ser muy consciente de la ponderación que le vamos a dar sobre nuestra cartera. Tal cual. Por eso no está mal, si el perfil lo da, no está mal asumir riesgo en una pequeña proporción de decir, bueno, me la juego. Es medio timba, es así, es medio timba, es medio casino, sí, porque es pura especulación. Pero bueno, ahí está en la decisión de cada inversor también. Así es. Así que bueno, eso es un poco lo de SpaceX. También preguntan qué piensan de YPF. ¿Será que va a bajar en algún momento? O sea, ¿van a tomar ganancias? ¿Qué opinamos? Bueno, ya hablamos un poco de YPF. A ver, con todo este contexto es muy favorable, pero como decimos siempre, viene subiendo, hoy está en máximo histórico, posiblemente tenga una corrección, esté en la zona de $40-45. Sí, total. O sea, yo la veo tranquilamente ahí, pero es una cuestión de una corrección sana, no porque los fundamentals se le cayeron. Total. Así que bueno, yo creo como que fundamentals, de largo plazo me encanta. A mí como empresa de Argentina es la que más me gusta. Sí, a mí también. Esa y Pampa. Bueno, las tres. Literal. Antes, sabés que me gustaba más. Galicia me gustaba bastante. Sí. Después, como empezaron a estar medio flojos los bancos. Está muy expuesta el riesgo político, Galicia. Muy. Demasiado. Más ahora, bueno, con el tema de la morosidad de bancos y demás. Eso ahora vamos a hablar un poquito. Si el QQQ la tiene, ¿sufrirá esa misma volatilidad? Sí, se va a agregar en los índices a la semana, más o menos, agrega los 5 días generalmente. El QQQ a ver, está más ponderado. No es que va a sufrir la misma volatilidad que SpaceX, sino hay que ver cuánto porcentaje de ponderación ocupa SpaceX en el Nasdaq, digamos. Pero igualmente el Nasdaq es volátil, es un tecnológico. Pero sí, cuando se agregue se va a sumar la volatilidad, pero va a ser una volatilidad más ponderada, más proporcionada. Sí, porque no va a tener tanta ponderación. O sea, va a ser una empresa de capitalización de mercado, va a arrancar con mucha capitalización de mercado, pero si pasa lo que estamos viendo, también va a bajar la capitalización de mercado. No va a llegar ya a los niveles de Nvidia, de Google, de Micron. Cuesta tiempo. Además está en otro sector, o sea, no está en el tema de inteligencia artificial, semiconductores y demás, o sea, está en todo lo que es aeroespacial, tiene todo lo que es, ¿cómo se llama? Starlink, entonces bueno, va a desarrollar están desarrollando con Google, esto es una locura. Quieren desarrollar con Google centros de datos en Marte. ¿Te acordás que habíamos hablado en un stream, me acuerdo? Es una locura eso. Es una locura. Te pones a pensar y decís, ¿qué carajo? Pensamos que no íbamos a estar vivos para ver todo esto. Ya hasta da miedo. Sí, me da miedo. Es una locura. Así que bueno, podemos hablar un poco de Argentina, cómo viene el contexto macro. Vamos a hablar, a ver, tenemos acá un poco de imágenes, ¿no? Sí, las tenemos en el mismo drive. Acá, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso breve de lo que viene siendo la gestión de Milei. A ver, no me quiero poner político, pero sí encasillarnos un poco en cómo viene todo esto de la situación macro, si estamos mejor o peor que antes. Vamos a ver algunas variables y analizamos. Vamos a arrancar con la inflación, que tengo un muy buen gráfico por acá. Digan si se ve bien. Esto es increíble. Acá tenemos un gráfico de la inflación interanual de los últimos años, desde enero de 2019 hasta este año. Como podemos ver, hubo un proceso de desaceleración de la inflación muy fuerte. Recordemos que cerramos 2023 con una inflación del 211%. Una locura. Yo iba siguiendo esos datos día a día, me acuerdo.
hasta noviembre de 2023 la interanual daba 160%. Como la de diciembre dio 25% mensual. Entonces es una locura total. Diciembre 23. Diciembre 23. El año cerró en 211. Claro. Porque la inflación se acumula. Mucha gente que es lo que decía, bueno, si venimos arrastrando un 160, sumamos 25, se va a 185. No, como la inflación es compuesta y si sumás números de doble dígito, eso te la hace exponencial. Nos fuimos del 160 a 211, ya con el dato de enero que había dado 20% mensual también, nos fuimos a 254 y así empezó una espiral inflacionaria importante hasta llegar a un pico en abril 2024 de 289%. Es una guasada. Es una locura total. Veníamos en ese momento con inflaciones cercanas a 13%, 8%, viste que en un momento, no baja de 8% piso, no baja de 4%, ¿cómo le cuesta romper? De a poquito fue rompiendo, los datos fueron siendo cada vez más bajos, siempre inflación un dígito, y eso hizo que baje rápido. Pero ¿qué es lo que podemos observar acá? Desde el último semestre tenemos como que se estabilizó en la zona de 30% la inflación. ¿Qué es lo que pasó? Acá lo podemos ver de forma... ¿Hoy la proyectada está en 32? Hoy la proyectada está en la zona de 30, sí, me parece 30-31. ¿Qué es lo que pasó este último año? Llegamos a tener en mayo una inflación de 1,5% mensual. Y vos dirás, estamos muy lejos de eso hoy. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, justamente tuvimos una espiral, una escalera hacia arriba, como pueden ver, desde mayo no paró de dar inflaciones por encima del mes anterior. Hasta marzo, que dio 3,4%. ¿Pero qué tuvimos acá? Elecciones de medio término. Eso fue un poco lo que rompió el mercado argentino particularmente. Un poco en septiembre tuvimos elecciones provinciales. Acompañó un poquito el dólar ahí. ¿En qué sentido? En ese periodo de elecciones, un poquito al alza. Bueno, en ese periodo el dólar superó incluso la banda, el techo de la banda, los dólares paralelos, tanto el contado Bolivia como el MEP rompieron. Pero ahí es donde se desampló un poco la expectativa inflacionaria. El gobierno venía viendo datos de 1,5, 1,6, venía arrancando con 1 y te fuiste de golpe a 2. Esto fue en septiembre-octubre, cuando tuviste elecciones intermedias de provincia en septiembre y elecciones intermedias de nación en octubre. Pero acá tuviste un mes donde la economía se paró totalmente y tuviste una suba importantísima de tasas de interés. Eso es un poco lo que refleja la mora que hay hoy en día en el sistema. Acá tengo un gráfico muy bueno de la mora bancaria. Si querés repetir lo que es la mora, lo hablamos anteriormente, pero para el público. La mora básicamente es el atraso en el pago de deudas. Esto lo pueden observar, más de uno debe tener un familiar o debe ser el caso particular. Mirá, estoy endeudado con la tarjeta de crédito, estoy pagando el mínimo, o saqué un préstamo personal en el banco y no lo puedo pagar, o lo tengo que refinanciar. Bueno, ¿por qué se dio esto? Un poco por el tema de las elecciones del año pasado, un poco el gobierno también lo remarca mucho, de que el barco se nos dio un poco vuelta por el cambio de expectativas con respecto a, perdimos las elecciones por paliza en septiembre y todo el mundo pensó que íbamos a volver al sistema anterior y eso generó pánico. Como generó pánico, se voló un poco el dólar y se subió fuerte la tasa. Bien. En ese contexto, vos tenías tasas de interés para préstamos y tarjetas de crédito que rondaban entre 200 y 300%, con una inflación, una expectativa de inflación de 30%. Claro. Y ahí es donde se rompe totalmente el mercado, porque decís, a mí me aumentan el sueldo entre 20 y 30% al año, empleado de comercio aumentó un 18% el último año, claro. Y vos me hacés financiar mis deudas, sacabas un producto a 6 cuotas en Mercado Libre, veías el costo financiero total 300%. Te partía. Entonces decís, no puede ser esto. No iba acorde al aumento del sueldo de uno ni a la inflación. Exactamente, vos tenías como las variables desarbitradas. Claro. Entonces eso lo que generó tiene un poco de rezago, pero un poco de mora, que es esto el retraso en el pago de deudas. Y acá lo vemos clarísimo. Fíjense, nosotros no, esto es porcentaje de créditos totales y los créditos que están en mora. Hoy ronda el 11%, o sea, los créditos en mora son el 11% del total de créditos de la economía. O sea, 11 personas cada 100 tienen atrasan los pagos. Atrasos de pagos. Mirá. Depende del rango etario, también hay mucho entre 18 y 25 años que sacan en billeteras virtuales préstamos de menores a 500. Caso de Caco. A 500, claro. Billeteras virtuales, préstamos de menos de 500.000 pesos con moras del 25%. O sea, ahí tenés un porcentaje más elevado. En algunos casos llega al 40%. O sea, 4 de cada 10 jóvenes tienen atrasos importantes en la devolución de préstamos personales o tarjeta de crédito. Entonces es un dato que al gobierno lo alarma. Y como te digo, mirá,
acá no tenés estos niveles de mora desde la salida de la convertibilidad en el 2005. Claro, es una locura. Entonces, si miramos a nivel histórico, ni siquiera la crisis subprime de 2008, ni en la crisis de Macri, cuando se le empezó a ir el gobierno un poco a pique. O sea, puede coincidir con el modelo neoliberal, o sea, por la política porque justo ahí la salida de la convertibilidad venía de un gobierno neoliberal de Menem. Sí. ¿Puede coincidir con esos modelos de gobierno, por así decirlo, modelo política? Yo creo que no. Lo que pasa con este tipo de gobiernos es como que se da este contexto de tasas de interés altas cuando trata de hacer un proceso de desinflación rápido. Bien. Entonces siento como que las tasas de interés del mercado no se terminan de acomodar con la tasa de inflación proyectada, entonces ahí es donde se desarbitra. Claro. Porque si vos venías con el gobierno anterior con tasas de inflación del 300%, pero con costos financieros del 300%, te aseguro que ahí no hubiera tanta mora. Claro, bien. El problema se da cuando tenés una baja importante de la inflación y las tasas se mantienen. Claro. Ahí es donde se rompe el sistema. Claro, es como una divergencia que hay entre esos dos. Y si esa es insostenible, o sea, vos no podés tener una tasa tan distinta a la otra en el mercado. Realmente tasa de inflación, tasa de interés y tasa de devaluación, o sea, la suba del dólar, tienen que ir de la mano. Si no, siempre o vas a tener el dólar atrasado o vas a tener los productos atrasados. Claro. Entonces, esas tres tasas tienen que estar de la mano. Que también, en parte, yo creo que es lo que le está costando al gobierno en cuanto a lo microeconómico y en cuanto a muchas pymes que hasta les cuesta pedir préstamos, créditos y todo eso, ¿no? Sí, esto lo podemos ver acá. Tenemos un gráfico del EMAE. Esto se ve clarito. Está buenísimo, ¿no? ¿Qué es el EMAE? Es el estimador mensual de actividad económica. Esto un poco determina lo que va a ser el PBI a fin de año. Es decir, todos los meses sale cómo es el nivel de actividad de los distintos sectores. Creo que hay 14. Tenés construcción, industria, comercio, minería, petróleo. Y se toma un promedio de cómo viene el nivel de actividad en esos sectores. Y en función a eso, a fin de año se hace el PBI. O sea, cuánto creció o decreció el país en un año. Bien. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Fíjense que el EMAE viene bastante regular últimamente. Pero vos tenés a la construcción y a la industria muy por debajo de lo que es el promedio del nivel de actividad del EMAE y lo que es la minería. Muy atrasadas están esos sectores. Entonces, vos tenés sectores como la industria, construcción y comercio muy atrasados con respecto al promedio, ni hablar con respecto a los sectores pujantes. A los energéticos, a todo. Que tenés sector energético, agro y minería. Claro. Pero ¿cuál es el problema acá? Que vos me decís, che, ¿y en la micro qué afecta? Los que demandan mano de obra intensiva son los sectores que hoy peor le está yendo. Mirá. Y ahí es donde tenés el problema. Entonces, y es o sea, vos ves las variables y condicen mucho con los datos. Che, vos tenés destrucción de puestos de trabajo y salarios reales cayendo. Y la micro un poco rota. ¿Por qué? Porque vos tenés los sectores que tienen más demanda de mano de obra, que son construcción, industria, comercio, con caída de nivel de actividad, caída de ventas. Y eso genera más desempleo también. Eso genera desempleo. Eso genera que las paritarias no se puedan defender, entonces en términos reales los precios, o sea, los salarios no crezcan y la gente diga, che, cada vez me alcanza menos. Claro. Aumenta la morosidad. Aumenta la morosidad, entonces ahí está todo relacionado. Y los que tienen mayor nivel de actividad, que son minería, petróleo y agro, son los que menos mano de obra demandan. Claro. Está como muy concentrado en pocas personas. Exactamente. En pocas empresas. Y si hacemos un poco la analogía con el dólar, para así cerramos todos los temas, ¿por qué el dólar lo tenés bastante quieto? Porque vos tenés los sectores pujantes que son agro, minería y petróleo, que son los exportadores de divisas, o sea, son los exportadores de petróleo y demás, que te traen divisas, o sea, te traen oferta de divisas. Y los sectores que más rezagados están, como es la industria, que es el que más dólares demanda, lo tenés o sea, no lo tenés demandando mucho, no tenés muchas importaciones. Entonces vos tenés poca demanda de dólares y mucha oferta. Claro. ¿Entendés? Con la liquidación del agro y todo. No sé si se entiende, quizás estoy yendo un poco rápido, el chat me dirá si van siguiendo un poco la lógica de lo que vamos contando. Ahí mira, Cintia puso, me encanta el gráfico. Es entendible que es bueno que pare la inflación, pero si me frenaste la caída, pero no hay crecimiento, golpeás las instituciones o las querés seguir domando con subsidios a las provincias. Y al país o al mundo solo le mostrás que manejás con látigo y malos modales la cosa, eso no es previsible ni confiable, ahí coincido.
Perfecto. Bueno, se entiende perfecto, se entiende bien. Bueno, entonces. En cuanto al dólar, ¿vos le ves ahora entrando al segundo semestre, de cara año electoral 2027, de cara a que la liquidación de la cosecha está terminando y de cara también a que el turismo para el mundial, o sea, emisión de dólares, si no me equivoco? El turismo yo no lo veo pegando muy fuerte, o sea, ya tendrías que haber tenido ese efecto, o sea, mi punto Sí, es, ahora, ya. ya la gente que sacó el pasaje, la gente que sacó el alojamiento, todo en Miami ya lo tiene. Ya lo tienen. Y la oferta de dólares del agro, o sea, ayudó, o sea, esa demanda tan chiquita no alcanza a toda la oferta de cosecha que tuviste y de petróleo. Bien. Este año, este es un dato muy interesante, cuánto viene comprando el Banco Central también. Es una locura lo que está comprando el Banco Central. Acá lo tenemos, compras acumuladas del Banco Central. Entonces, vos tenés un contexto donde tenés mucha oferta de dólares. El campo este año aportó oferta de divisas netas 8.000 millones de dólares. El campo solo. Es una locura. Y el sector energético, otros 8.000 millones de dólares. Claro. Cuando el año pasado el campo había dado 6.000 millones y el sector energético solo 2.000 en el primer cuatrimestre del año. ¿Qué significa? Che, hoy tenés un sector energético muchísimo más pujante que el año pasado y que años anteriores, porque antes éramos importadores netos de energía. Es decir, antes nosotros teníamos que sacar dólares del bolsillo y pagarle la energía a otro país. Hoy en día es al revés. Nos pagan a nosotros por exportar la energía. Antes éramos la demanda de dólares, ahora somos la oferta Claro. en ese sector. Estábamos en 2022, 5.000 millones de dólares netos negativo. En 2023 quedó empatada la balanza energética y a partir de 2024 5.000 palos arriba y en 2025 10.000 palos arriba. Claro. Y se espera que este año estemos 15.000 palos arriba. Claro. Y ya hay una oferta por 8.000. Sumado al aumento del petróleo. Sumado al aumento del petróleo, que el precio te ayuda, sumado que a nivel internacional la soja está muy bien y tenés cosecha gruesa récord. Entonces, si vos te fijas, che, el dólar simplemente es oferta y demanda. Del lado de la oferta, tenés un colchón importantísimo. Hay muchos sectores muy fuertes. Hay muchos sectores muy fuertes que dan mucha oferta de divisas y eso es lo que le permitió al Banco Central comprar 10.000 millones de dólares en 100 ruedas, o sea, desde el comienzo del año a hoy compró 10.000 millones de dólares. Y es un poco lo que trajo el campo, lo que trajo el sector energético y encima no se movió el tipo de cambio, porque vos decís, che, entra un jugador a comprar 10.000 millones de dólares en 4 meses, te rompe todo el mercado. Claro. ¿Por qué no se rompió? Porque vos tuviste mucha oferta del sector energético, mucha oferta del agro, o sea, se dieron todas las variables para que el dólar se mantenga. Bien. Esa es un poco la lógica y el cierre. Y de cara al segundo semestre, capaz que lo agro no está tanto. Lo energético sí. Lo energético sí y encima va a seguir creciendo. Bien. El problema es que vas a tener mayor demanda de los particulares. Claro. Hoy en día vienen comprando entre 1.000 y 2.000 millones de dólares por mes y en un momento electoral como el año pasado donde todo el mundo se dolariza, el año pasado de la cantidad de pesos que había en circulación se dolarizó el 54%, es decir, más de la mitad. Es un montón. Eso eran 8.000 millones de dólares dolarizados. Cuando en un mes normal se compra entre 1.000 millones y 2.000. O sea, 4 o 5 veces más se compran dólares en un momento electoral. O sea, si vos me preguntás el año que viene, ¿va a haber mayor presión sobre el tipo de cambio? La pregunta es si va a haber esa cantidad de oferta que hay este año. Claro. Pero también el Banco Central se hizo de sus reservas como para... El Banco Central está aprovechando todo el 2026 para comprar fuerte, para hacerse las reservas y decir, che, tengo poder de fuego el año que viene cuando se me empieza a desbarrancar todo y haya mucha más presión sobre el tipo de cambio. Es un poco la lógica. Y vos preguntarás, che, ¿cómo está comprando esos 10.000 millones de dólares el Banco Central? Bueno, acá tenemos la emisión neta, si podemos ver, 13.000 billones de pesos fue lo que emitió el Banco Central para comprar dólares. Vos pensás, el Banco Central no genera nada. Claro. Entonces decís, che, ¿cómo hiciste para comprar 10.000 millones de dólares? Bueno, eso se hace con emisión monetaria, es decir, el gobierno compra, o sea, el gobierno emite con la maquinita pesos y con esos pesos compra dólares en el mercado. Así de sencillo. ¿Y eso no pega la inflación? Ahí está. ¿Por qué no está pegando la inflación? La gente dice, che, compraste 10.000 millones de dólares, esos pesos equivalentes los tiraste al mercado. ¿Por qué no pega? ¿Por qué no pega? Porque el gobierno está destruyendo pesos por un lado y a su vez chupa pesos a través de las licitaciones cada 15 días del Tesoro. Claro. Si nosotros vemos las licitaciones del Tesoro, que básicamente es la renovación de deuda en pesos, vemos que el rollover es mayor al 100% siempre. Hoy creo que fue 140 o 135, no recuerdo bien. Entonces, vos tenés un rollover, o sea, ¿qué es lo que dice el gobierno?
yo estoy chupando más pesos en el mercado de los vencimientos de deuda que yo tengo que afrontar. Eso significa que sacás más pesos y secás la plaza. Y por eso también en estos vencimientos se están ofreciendo mucho más instrumentos en pesos que en dólares. En dólares ahora está creo que el A28 y nada más. Y el A27. Ya terminó la emisión. Ya eran 2.000 millones y terminó. Entonces vos tenés poca oferta de las emisiones, casi todas en pesos, y todos los pesos que van venciendo los renovás todos y encima ofrecés más instrumentos para que te den más pesos de los que vencían. Claro. Entonces vos emitís por un lado, acá se ve clarito, vos emitiste 13 billones pero chupaste 7 más 5. Entonces te cierra la cuenta justo como para decir la cantidad de pesos se mantiene constante. Buenísimo eso. Ahora la narrativa argentina será siempre energía y agro. Estamos en otra sintonía de crecimiento por IA y si te salió del laboratorio en el mercado, podemos sobrevivir siempre con nuestra narrativa regional. Bueno, a ver, un poco, yo creo que el gobierno apunta a que los sectores competitivos, a ver, esto es lo que yo leo. Sí, yo leo entre líneas que el gobierno como que no sé qué tanto le interesa realmente que el tema de la industria y eso, o sea, yo entiendo que el gobierno dice, no, ustedes como no son competitivos, tienen que cerrar la persiana. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Yo creo que en tal caso... Es un modelo de gobierno también que es. Sí. Es un modelo liberal y promulga eso. No va a promulgar la industria nacional. Eso es un defecto. A mi parecer también. Pero bueno, es esto que vos decís. Querés vender, querés producir, competí. O sea, depende de vos. Un poco sobrevivan los sectores que son realmente competitivos y el resto al tacho. Un poco así, es crudo lo que dice. Hoy en día, ¿cuál es el problema? La recaudación le viene cayendo al gobierno hace más de 10 meses. Entonces no tienen margen para bajar impuestos. Claro. Porque a vos el empresario textil, por ejemplo, te dice, che, bajame los impuestos porque yo no compito con China o lo que sea. O los empresarios de automotrices también. Claro. Y dicen, no, pero... como a mí me cae la recaudación, yo no te puedo... Entonces estás en una... ¿Viste? ¿Y cómo hacen tipo esas pymes? Pongamos ejemplo, una casa que produce sus pulóveres. Y tenés a Temu, a la otra Shane, que claro, ves pulóveres a 20, no sé ni cuánto están, 10.000 pesos. Y vos lo vendés a 20.000 pesos, sí, calidad similar. Ni tu costo... ¿Cómo haces? ¿Cómo hace ese emprendedor, digamos, en su economía real como para paliar esta situación? A ver, hay muchos casos de fábricas, industrias que ya empezaron a bajar la persiana, o si no bajan la persiana, están al 60-50% de la capacidad productiva. Claro. Es una realidad, o sea, chicas, esto es como todo, che, la verdad que no me está dando el sueldo para, bueno, gasto lo necesario, tengo los empleados necesarios, sí. Bajo, ¿me entendés? Trato de pichulear por cualquier lado como para decir, sostengo la fábrica y dejar la menor cantidad de personas en la calle o familias e intentar subsistir como pueda. Claro. Hay mucha gente que dice, mirá, yo la verdad que, bueno, yo conozco empresarios que dicen, mirá, la fábrica la dejo, le pongo una sábana, la dejo ahí quieta, hasta que esto no cambie, yo lo dejo parado. Claro. Y los empleados que tenían la parte fabril los mandó a la parte a la parte comercial. Claro. Entonces yo creo que un poco se están así... medio estratégico, es decir, muevo acá los eslabones, que claro, sí. Pero los márgenes de rentabilidad del empresario promedio de una pyme cayó muchísimo. Cayó mucho. Y el endeudamiento también subió. El endeudamiento subió, igualmente, a ver si podemos tener un gráfico de eso. El nivel de morosidad de las empresas no es el mismo que el de las personas. Acá tenemos, por ejemplo... Fíjate, Juli. No sé. No sé, lo Robert. Achiqué otra cosa, ¿no? Sí, achicaste esa. ¿Esto lo dejo así o cómo es? No, hace clic en esta y ahí achicar. En el lado de arriba que dice este. Ahí está. Y agrandá si querés la que está detrás. Ahí estamos. Tendrías que agrandar esa. ¿Está? Sí. Ahí sí. ¿Ahí va? Sí. Ahí se debería ver. Perdón por los problemas técnicos. Estamos aprendiendo. Entiendo que ahí se ve. Sí. Bueno, un poco lo que estábamos hablando. ¿Cómo está el caso de las familias y el caso de las empresas? Como podemos ver, si bien subió el ratio de irregularidad, o sea, la tasa de morosidad de ambas, el de las familias se ve una curva mucho más pronunciada. Claro. O sea, vos tenés las personas con créditos personales en la zona del 14%. Es algo súper alarmante.
Vos venías con datos del 3% el año pasado. Es un montón. No te estoy hablando hace 5 años. O sea, Claro. en muy corto plazo se volaron las tasas de morosidad. Y después las empresas también subió bastante. Hoy en día se complica un poco conseguir tasa de préstamo para empresa o de capital de trabajo o inversión productiva a una tasa que a la empresa le sirva. De acá 12, 24 meses puedo pagar una tasa accesible. Hay muy pocos planes con cupos muy limitados y la verdad no es muy accesible. Un dato muy importante también, hablando un poco de hipotecarios, fíjate que la tasa de morosidad de créditos hipotecarios se mantiene casi sin inmutarse. Es un poco desmintiendo el mito de no, el crédito hipotecario te vas a endeudar de por vida y va a ser impagable. Si vemos, es mucho más impagable un préstamo personal que un hipotecario. Tal cual. O sea, yo siento que en el largo plazo lo podés absorber de una manera mucho más fácil y además vos pensás que el banco hace un análisis mucho más exhaustivo. Acá donde tenés el tema de, acá filtra mucho más. Filtra mucho más. Porque a vos te piden un scoring de 800, un recibo de sueldo que la cuota no supere el 30% y todo eso hace que la tasa de morosidad no se vuele. Claro. O sea, se aseguran que el que lo va a pedir lo va a pagar. Exactamente, que no pasa con los otros. Claro, el otro, uno se descarga Mercado Pago, entra, pide préstamo y listo. Exactamente. Se atrasan el pago. Creo que va un poco por esa línea. No sé si el chat tiene alguna duda sobre coyuntura económica. Ahí pone, ese es el tema, está conviniendo más ser Vendedor que emprendedor. Bueno, mucha gente eso. lo que está haciendo es, pide Lo de Amazon o... Lo de Amazon o directamente importan. Sí. Dicen, yo tenía mi fábrica textil, voy a empezar a importar. También hay empresarios que se dedican al rubro de alimentación que están haciendo sus propias latas de atún importadas. Porque teniendo fábrica acá mismo, dicen, la verdad que, no sé, el costo de la lata acá me sale 30 y si la importo con todos los derechos de importación y todo, me termina saliendo 12. Claro. O sea, lo otro está muy cargado el costo de mantenimiento de la fábrica, de todas las cosas, y te conviene directamente cerrar la fábrica e importar. Exactamente, hoy tenés la mano de obra muy cara y los insumos, la luz y todo se te fue un poco de las manos, que eso hace que te aumente el costo y mucha gente que tenía fábrica hoy en día está importando. Mirá, eso es un buen dato, ¿no? Sí. A todo esto, ¿cómo está China? ¿Cómo la ven? No sé si querés comentar un poco vos, Juan, y Sí, China. no sé, dependiendo de qué ¿Tema activos, acciones o economía? no sé a qué se refirió. ¿China dependientes es la salida? China dependientes. A ver. No sé si se refirió a Creo la que importación de productos de China, o sea, la entrada de productos chinos acá. economía. Yo creo que, a ver, en el corto plazo, si esto no se acomoda, lamentablemente sí, porque vos, como te digo, tenés las canchas muy desniveladas para el flaco que está en el sector industrial y tiene los costos allá arriba. O sea, vos tenés el impuesto al cheque que supuestamente lo iban a sacar. Hoy una empresa recibe plata y le sacan el 0,6%. Después va a hacer un pago y le sacan el 0,6%. Claro. O sea, ya le sacaste el 1,2% y el flaco ni se despeinó. No hizo nada, sí. Solamente le cobró un cliente y le pagó un proveedor. Claro, O sea, es un impuesto que la verdad es totalmente distorsivo. Claro. Ingresos brutos, otro impuesto distorsivo. Esta semana salió un dato, no sé si lo vieron, que a vos te permite ingresos brutos para entidades bancarias. ¿Qué significa esto? Ingresos brutos es un impuesto provincial. Entonces, depende la provincia donde estés y depende de la actividad que tengas, es lo que te van a cobrar. Bien. Generalmente ingresos brutos se cobra sobre el total de tu ingreso bruto, justamente, o de tu venta total. Por ejemplo, yo tengo... No de lo que te llega a vos en mano. Claro, no de tu ganancia. Bien. Entonces, yo me dedico a vender mates. Yo vendí 1 millón de pesos de mate, a mí me van a cobrar el 3% de ingresos brutos. Pero es sobre la venta total de mate. Claro. No le puedo restar ni el costo del material, ni el costo Claro. de la mano de obra, ni No, nada. te parte. Entonces, es un 3% que va derecho al consumidor final, porque vos se lo terminás cargando al costo del producto. Claro. Y ese costo va a toda la cadena. Imagínate, el tipo que tiene un tambo y saca la leche, 3% para vendérselo al tipo que está en el intermedio. El intermedio se lo vende al mayorista al minorista y todo le cagaron un 3% a la rueda. Entonces vos llegaste con una rueda de 15% de ingresos brutos. El cliente final termina pagando... O sea, vos el precio final y ingreso bruto representa el 15% de eso. La verdad es una locura. Es una locura. Y por eso es un impuesto distorsivo. Bien. Que lo tienen que eliminar urgente. Ese es a título personal. Es ¿no? provincial. Es provincial. Bien. Pero lo que pasa es que es el impuesto que más recaudan las provincias. O sea, vos le cortás las patas al gobernador si pierdes... ¿Todas las provincias están igual con esos ingresos, con ese porcentaje de ingresos brutos? No.
Depende de la provincia, hay muchas que son mucho más altos o más bajas. Por ejemplo, en el caso de entidades financieras, lo que dijo el gobierno es, che, yo me hago una cuenta, yo estoy en provincia de Buenos Aires. Entidades financieras pagan el 9% de ingresos brutos. Ese 9% es sobre el spread de tasa, de lo que pagan a plazo fijo y lo que dan a los préstamos. Te cobran el 9% siendo bancario. Entonces los bancos que lo dicen, che, pero a mí en Buenos Aires me matás y en Santiago del Estero me cobras el 3%. Claro. Entonces me haces encarecer el crédito en una provincia y en la otra no. Claro, mirá. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que dijo el gobierno? Cualquier persona que se haga una cuenta de forma virtual, yo le puedo asignar a la sucursal que yo quiera como banco. Es decir, yo me hago una cuenta en provincia de Buenos Aires, yo estoy acá domiciliado, no importa, me hago una cuenta de forma remota, voy al Banco Santander o al que sea, bueno, ellos me van a tomar como que estoy en Santiago del Estero. Lo pueden hacer, eso es una regulación que dio el Banco Central. Pero a la hora de hacer un trámite importante del banco que te piden ir a la, ¿cómo se dice? A la sede principal, ¿ahí no pasa nada? No, ahí no pasa nada, no pasa nada. A vos te pueden seguir atendiendo. O sea, no te cambia nada a vos como usuario. Bien. Cambia simplemente al banco a la hora de pagar impuestos. Bien. Entonces ahí se van a poner más competitivos porque van a decir, che, vos tenés 9, vos tenés 3, vos tenés 2. Claro. Y van a ir terminando todas a la que tengan la sucursal con la alícuota más barata. Bien. Así que bueno, es un poco de todo. Vos tenés impuesto metido, entonces ahí donde digo, tenés toda la cancha desnivelada y si estas cosas no cambian, en China no tenés el 0,6 cada vez que te entra plata y el 0,6 cada vez que te sale. Claro, y por eso salen tan baratos los productos de allá. Después, en Paraguay tenés 10% de IVA, 10% de ganancias y ningún otro impuesto. Listo, claro. Acá tenés a comparar los países que 155 impuestos. Claro, ese es el tema. Entonces se torna inviable, todos a Santiago, sí. La verdad que yo creo que van inmigrando a las provincias que tengan las alícuotas más baratas. Tal cual. Bueno, y con Paraguay pasa un montón. Que los autos están re baratos allá. Sí. Es lógico, por esto mismo que decís. La gente se trae las cubiertas ahí por el... Te sale 2 mangos, boludo. Sí. Es una locura la comparación. O con todos los productos importados, tecnología, lo que sea. Como dice ahí Cintia, en Santiago siempre la tecnología, el que vive en Mendoza, literalmente no compra en Mendoza. No. Va a Santiago. Va a Santiago del Estero, pero que se refería... Vos te referías a Santiago de Chile. Yo me refería a Santiago de Chile. Entonces es un poco eso, yo creo que hasta que no se equilibre la cancha. Lo que pasa es que acá tenés un trade-off, o sea, siempre tenés la sábana corta. El gobierno tiene poca recaudación, le viene bajando, entonces no te bajan los impuestos, entonces te afecta a vos como pyme. Claro. Vos como pyme vendés menos, contratás menos gente, como contrato menos gente, la persona cobra menos, y como cobra menos se para la economía, todo. Entonces es una rueda que si uno está mal nos empezamos a afectar entre todos. Tal cual. Y también es algo, me refería a Santiago del Estero, ¿sí? Y también es algo, es decir, el gobierno en este sentido, los primeros años empezó a darle más foco al tipo de cambio, logró estabilidad en el dólar, la acumulación del Banco Central, todo lo que fuimos hablando. Ahora el foco está mucho en la inflación, creo yo, pero cara del año que viene o ahora, en el segundo semestre, ¿va a dar más prioridad o está dando más prioridad a esto de la microeconomía, a esto de la morosidad, de las tasas de interés, de todo eso? ¿O sigue en el plan inflación y control del dólar? Bueno, ya esta medida de ingresos brutos es para que los créditos salgan menos. O sea, yo creo que el gobierno está haciendo lo imposible para que todo esto de la morosidad que hay en la familia principalmente, que es algo que le alarma mucho, disminuya y busca la manera a través de algunas medidas del Banco Central como esta para ir mitigando eso y que de a poquito los créditos sean más baratos. Bien. El problema acá que tenés es que si bajás mucho la tasa de interés, más que nada la tasa activa de las personas o de los bancos, que decís, che, la tasa activa me refiero a la tasa de colocación de inversión de los bancos y personas físicas. Bien. ¿Hasta cuánto podés bajar la tasa para que la tasa de morosidad te baje sin que la gente te corra el dólar? Claro. Entonces vos, esto de la sábana corta, la tenés en todo. Vos tenés un panel de control donde tocas una cosa y se te descuangeringa otra. Tal cual, tal cual. Es como que tenés varias patas que decís, aflojo un poco de una, pero la otra se me impulsa un poquito más. Así es. No sé si me quedó algún gráfico, voy a chusmear. Esto toca acá, ¿no? Sí. Otra vez. Sí, la otra. ¿Esta? Esa. Esta. La de arriba, esa. Y ahí, a ver si me quedó algún gráfico para comentarles. Si quieren ir dejando alguna que otra pregunta en el chat. No sé si se fue entendiendo. Bueno, esta del dólar está muy interesante. A ver,
¿Cómo venía el tema del tipo de cambio oficial principalmente? Veníamos con esto está desde mayo, esto está desde 2025. El gobierno empezó con cepo, recordemos, o sea, cómo fue la evolución del tipo de cambio este último tiempo. Veníamos con cepo y el famoso crawling peg, que era la devaluación por microgoteo. Todos los días se devaluaba un poco el oficial, era un 2% mensual. Sí. En febrero 2025 bajó ese crawling peg del 2% al 1% y en abril levantó el cepo para personas físicas. Y armó esto de las bandas que se puede ver acá en el gráfico, que tenemos. Puso bandas con un piso de 1000 y un techo de 1400. Y el Banco Central iba a intervenir vendiendo en la banda superior o comprando en la banda inferior para que el tipo de cambio no tuviera grandes fluctuaciones y flote entre ellas. Acá es un poco lo que les comenté. El tipo de cambio paralelo, el contado con liqui en plena elección, estuvo por encima de la banda. Vos tenías el oficial contenido acá, el gobierno tuvo que salir a vender reservas en ese momento. El Banco Central le dio $1.000 millones, que a su vez tuviste al tío Bessent, que era Estados Unidos, peleando de una manera. Peleando y apoyando al gobierno de alguna manera, porque si no el Banco Central iba a perder todas las reservas, las pocas que tenía, que le había dado FMI, ahí se volaba el que le había dado $20.000 millones, se le iban a ir aguantando el dólar en el techo de la banda. No, ya. Y desde ese momento, después en octubre, como ganó, tuvimos un proceso de normalización. Bien. Pero ¿qué es lo que podemos observar acá? Ya estamos en mayo, junio de 2026. Que las bandas, bueno, después empezó en enero de este año, se actualizan por inflación. Antes las bandas eran el 1% mensual y después se empezó a actualizar por inflación, por eso acá tenemos bandas mucho más amplias. Hoy creo que la banda está en la zona de 1800 y hoy tenés un dólar en la zona de 1460. ¿Por qué? Porque la inflación subió y el dólar se siguió manteniendo estable. Exactamente. Y ahí es donde te queda un poco el dólar. Creo que tenía el gráfico, si no me equivoco. El cuadro ese no es, ¿no? No, este no. No lo llegué a descargar, creo. Bueno, vuelvo a este. Hoy tenés el tipo de cambio desde las elecciones para acá, bajando o incluso, manteniéndose, incluso bajando. Entonces, mucha gente que lo que aprovechó hacer tasa de interés en pesos. Claro. Entonces, posiblemente el que aprovechó el famoso carry trade, que viene teniendo el caps desde septiembre, octubre, el año pasado, está ganando fortuna. Tal cual. Porque vos tenés un dólar planchado y tasas que rondaban en ese momento el 4% mensual y ahora están en la zona de 1,7, 1,6, con un dólar bastante quieto. Fíjate que la curva de dólar futuro, la tenés totalmente metida adentro de las bandas. Antes, en plena elección, vos tenías la curva de dólar futuro por encima. Esto quiere decir que la expectativa de que iban a romper las bandas. O sea, en un momento el mercado pensaba que estas bandas se iban a romper. Porque el gobierno no las iba a poder aguantar. Claro. Entonces, el tema que acá ahora la banda está muy alta y puede seguir flotando un poquito más sin necesidad que el Banco Central intervenga. Así es. Entonces, un poco la pregunta que me hiciste y un poco a modo de cierre de qué va a pasar de acá al segundo semestre de 2026 y primer semestre de 2027, preelecciones. Yo creo que vos tenés una tasa en pesos muy baja, en la zona de 1,6% mensual. Nada. Y tenés mucho margen para arriba para que el dólar suba y el gobierno no tenga que intervenir. Tal cual. Entonces, si me preguntás a mí, la verdad que tengo más para perder que para ganar con una tasa de 1,6 mensual. Hablando de LECAPs, BONCAPs. Hablando de instrumentos en pesos. Y preferiría quizás estar un poco dolarizado teniendo en cuenta que va a aumentar la demanda, que el tipo de cambio lo tenés bastante bajo y tenés la banda muy por encima, creo que tenés un 30%. Es un montón. Tenés un montón de... Quizás no llega a ese tope, pero bueno, sí puede llegar a los niveles de 1550, 1600 o cualquiera fuera el nivel, ¿o no? Y ahí te come todo el carry trade de los últimos 2-3 meses. Tal cual. Porque ahí quedarse en peso ahí es perder. Exactamente. Entonces, a ver, un poco lo que veo así, viendo el gráfico y analizando un poco la situación, creo que hoy tenés más para perder que para ganar estando en pesos. Hay mucho margen para la suba del tipo de cambio. No significa que se vaya al techo de la banda, pero este techo va a seguir subiendo. Entonces, vos capaz que vas a llegar a una elección con un dólar a 2.300 de techo. Claro. O incluso más. Claro. Entonces, hay capaz que no hay, sin necesidad que si se va a 1.700 cuando son octubre de 2027, sí, capaz que el Banco Central ni siquiera tiene que intervenir por eso mismo. Así es. Así que bueno, un poco espero que les haya servido de verlo de forma así con soporte visual, creo que ayuda un poco más a entender. Muy buenos aparte esos gráficos. Así que bueno, no sé si les quedó alguna duda
Y si no, vamos a ir cerrando. Bueno, Juan, acá te mando el tema que mi hijo le mandó a la selección argentina. En Texas es una primicia que te mando como regalo de cumpleaños. mañana es mi cumpleaños. Mirá. Geminiano. ¿Vos de qué signo sos? No, de Piscis. De Piscis, marzo. Está bien. Bueno, gracias, Richard. Muy interesante, estuvo buena charla. La verdad que sí. Yo te digo que está para volverla a ver. Quien no la vio o quien la vio y la quiere repetir. Recontra. Creo que algunos streams de mercado bien puro y duro está bueno. Sí. Y creo que a la gente le sirve muchísimo. Le sirve muchísimo. Y hablamos, aparte de todo, hablamos de mercado, de acciones, hablamos de SpaceX, hablamos del dólar, hablamos de la morosidad en Argentina, hablamos de los pesos, de la LECAPS, hablamos de un montón de temas en una horita y sí, la verdad que minutito. Lo resumimos un montón porque nos podemos explayar. Que no lo vea Caco porque nos mata. Bueno, muchas gracias a todos los que están comentando. Nosotros lo disfrutamos acá, así que un placer. Y bueno, los esperamos el miércoles que viene a las 19 horas, como siempre, por aquí. No, el otro. No, es verdad. No vamos a estar el miércoles. El miércoles que viene vamos a estar ausente por algunos trámites, pero los esperamos el otro. Vamos a ver si traemos un invitado o no. También nos pueden mandar sugerencias de invitados que quieren que traigamos, si les gustó el productor de seguros o otro tipo de invitados que nos habían puesto en Instagram, emprendedores. Bien. Eso está bueno considerar, la mirada emprendedora. Sí, recontra. Mucho lo que hablamos hoy aplica a eso también. Para que cuenten en carne propia un poco lo que nosotros decimos en datos. Total. Y bueno, también les sirve a toda persona que tenga un emprendimiento, microemprendimiento, empresa, fábrica, lo que fuera. Mira, muy bueno lo de los invitados, muy bueno todo. Lo del dólar de hoy es un gran aporte, muy buena. Bueno, gracias a todos. Nos despedimos y hasta la próxima, ¿no? Perfecto, dentro de 15 días nos reencontramos. Hacemos el saludo entre dos. 1, 2, 3, Cucuca. Chao, gente.